¿Amas a Dios? Esa es la pregunta que habíamos hecho en el programa anterior y habíamos respondido con varios versículos interesantes de lo que decía Yeshua, más conocido como Jesús, que decía generalmente: si me amas, guarda mis mandamientos. Bienvenidos a este programa que se llama Libres. Yo soy Joshua, estoy junto a Juan y junto a Caleb y estamos hablando sobre estos temas tan interesantes bíblicos desde una perspectiva más bien hebrea, porque era el idioma original en que se escribió la Biblia, y también desde una perspectiva, si se puede, griega, ya que el Nuevo Testamento, más conocido como Nuevo Testamento, fue escrito en griego, es decir, lo tenemos en griego. Así que quedamos en Mateo capítulo 15, verso 8, y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y la definición de amor bíblica, yo sé que Juan estudió un poco más sobre la etimología bíblica, el hebreo. Juan, ¿podrías decirnos qué significa amor desde una perspectiva bíblica? Sí, justamente estábamos hablando de eso con Joshua. Y la palabra que se utiliza en el hebreo para definir amor es ahavá, que esta palabra hebrea tiene 5 letras, y al unir estas letras nosotros podemos quitar una conclusión. Y pues bueno, ahavá en el hebreo pictográfico entonces podría considerarse como una fuerza que se manifiesta con acciones y que nos impulsa a querer reunirnos con los demás, a querer convivir y por sobre todo servir a los demás. Es decir, que amor entonces es un servicio, es una entrega y es un sacrificio. Sí, excelente. Muy buena la definición bíblica. Y bueno, Caleb, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si uno de tus hermanos, por ejemplo, dice que te ama, te quiere, y por ejemplo a tu hermano le gusta, no sé, le gusta una bicicleta, por ejemplo, pero a vos te gustaría tener un PlayStation, por ejemplo? Sí. Y tu hermano te regala una bicicleta, pero a vos no te interesa mucho la bicicleta. ¿Vos qué pensarías? ¿Con respecto del regalo o del amor? No, del amor, que él, por ejemplo, dice que te quiere mucho, te aprecia y sabe que a vos quizás no sabe, pero a él le encanta el ciclismo. Sí. Y entonces te compra una carrera, o sea, una bicicleta de carrera a vos. Pero a vos no te interesa tanto el ciclismo, sino que te interesa más los videojuegos. Si él te regala una bicicleta, ¿qué vos pensarías? ¿Que realmente te ama o que está comprando para él y para luego pedirte prestado, ya que vos nunca vas a usar? Podría ser. Se vendría a mi cabeza las dos cosas, creo yo. Bueno, así resulta ser cuando nosotros decimos amar a Dios o a Elohim en hebreo. Nosotros le damos cosas a Elohim, o le ofrecemos o le brindamos, por ejemplo, una alabanza, una adoración, una oración, o lloramos, nos emocionamos, o ofrendamos, diezmamos, y hacemos varias cosas para decir que amamos a Dios, pero realmente nunca buscamos en la Biblia qué significa realmente amar a Elohim. Entonces sería esa misma situación. Es como que alguien hace algo por vos, pero en realidad está haciendo por ella misma. Es decir, tu hermano te regala una bicicleta de carrera que a vos no te interesaba. En el programa anterior habíamos dicho, por ejemplo, Juan capítulo 14, verso 15, que decía: si me amas, guarda mis mandamientos. Y casi todos los versículos que leímos hablaba de amor y guardar mandamientos. Así que esa es la verdadera definición según Yeshua y según el apóstol Juan, el enviado Juan. Así que deberíamos tener eso en cuenta. Y luego leímos Mateo capítulo 15, 8, que decía, Caleb, si puedes leer. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, entonces tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? De no ser un pueblo que solamente honra de labios, sino y que su corazón está lejos del Padre, ¿verdad? Ahora, Juan, ¿vos qué pensás que significa legalista? ¿Qué se te viene a la mente cuando mencionás la palabra legalista? Lo primero que se me viene es que va más por... Es como que lo correcto o lo que... como tiene que ser lo oficial o como lo legal. Uh-huh. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, realmente. Sí,
Sí, exactamente. Bueno, la teología se ha manejado por varios siglos ya y generalmente lo que enseñan los teólogos se vuelve a enseñar en las iglesias porque los pastores generalmente aprenden de teología. Bueno, la mayoría, algunos quizás no. Pero a través del tiempo se empezó a crear una doctrina que ahora es muy aceptada que dice que guardar los mandamientos, por ejemplo, no es amar a Dios, no es amar a Elohim, que te estás alejando de la gracia, que te estás yendo por el lado legalista. Por eso pregunté qué significaba para ustedes legalista. Y bueno, legalista, por ejemplo, para mí, la imagen mental que me venía es que eran personas que eran muy conservadoras en su fe, ¿verdad? Por ejemplo, que cantaban himnos o que guardaban mandamientos muy extremos, ¿verdad? Sin embargo, lo contrario era los creyentes que son más liberales, ¿verdad? O sea, que son un poco más light o más livianos, que hacen más cosas. Por ejemplo, un legalista no tocaría nunca o no armaría nunca una banda de rock cristiano, por ejemplo. Pero un liberal sí, ¿verdad? Eso es lo que yo creía. Sin embargo, acá Yeshua no habla de legalistas, sino que él a los fariseos, por ejemplo, nunca les dijo legalistas. Él más bien les dijo hipócritas. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa hipócritas? Y cuando uno actúa con doble intención o doble cara, o cuando dice una cosa, pero sus acciones son otras. Sí, exactamente. Y sí, justamente Juan, eso que dijiste es algo interesante porque doble cara, ¿cómo se dice en guaraní? Caleb, ¿o sabes? No. Toba mocoy. Toba es cara, ¿verdad? Sí. Y mocoy es dos. O sea, una persona que tiene dos caras es básicamente es el significado de hipócrita. Hipócrita en español no nos viene nada a la mente, pero en griego hipócrita significa justamente eso. Significa y significaba eso, ¿verdad? Que ellos eran actores. Básicamente un hipócrita antes era un actor que tenía dos caras, ¿verdad? Por eso cuando ustedes ven el símbolo del teatro, ¿qué es? ¿Cuál es el símbolo del teatro? ¿Quién se acuerda? Dos caras, ¿no son? Sí, son dos caras, ¿verdad? Sí. Una Sí. máscara y otra máscara juntas. Ajá. ¿Y cómo está una máscara y cómo está la otra? No están mirándose. Una, Bueno, ¿eh? no, Un- así, uno mirando hacia otro lado. No, o sea, están una al lado del otro, pero hay una que está sonriendo y Sí. la otra que está triste, ¿verdad? Triste, Ajá. sí. Y eso es básicamente el símbolo del teatro, ¿verdad? Doble Porque cara. lo máximo de la alegría se está demostrando ahí en una máscara y después lo máximo de la pena, ¿verdad? Que es la tristeza. Y eso es básicamente lo que se hacía antes. Los actores tenían máscaras y en una máscara, por ejemplo, mostraba alegría y en otra máscara mostraba todo lo contrario, ¿verdad? Tristeza o los sentimientos que ellos tenían que actuar, ¿verdad? Y eso era el teatro de antes. Y eso básicamente significa hipócritas. Entonces cuando Yeshua habla de hipócritas no está diciendo con la definición de nosotros, sino que básicamente le está diciendo que ellos son actores de doble cara, básicamente. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versos 1 al 4. Caleb, si puedes leer, por favor. Sí. Entonces habló Yeshua a la gente y sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardaréis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces ahí Yeshua le estaba hablando a sus discípulos y prestemos atención cuando Yeshua habla a sus discípulos, a sus estudiantes, digamos. Es muy interesante porque él no está hablando en público, está hablando a un círculo más cerrado y dice en la cátedra de Moisés, es decir que antes se enseñaba la ley de Moisés, la Torah, que sería la instrucción de Moisés que dio Elohim mismo a su pueblo, a las 12 tribus de Israel. Y dice que ellos se sentaban en la cátedra y los escribas y los fariseos. Escribas eran los que escribían la Biblia y los fariseos eran los que la difundían, ¿verdad? Los grandes teólogos de la época. O sea, si uno tenía una pregunta en la antigüedad, en la época de Yeshua, ¿a quién iba? A los grandes teólogos que eran los fariseos. Entonces acá lo que Yeshua le está enseñando a sus discípulos en su círculo más cerrado es que sí, hagan caso a todos los que les enseñan acerca de la ley de Moisés y en la cátedra de Moisés cada sábado, pero que no hagan como ellos, porque ellos enseñan pero no hacen absolutamente nada de lo que dice ahí. Entonces por eso les está diciendo que son hipócritas, porque
dicen amar a Elohim, pero sin embargo no están cumpliendo ninguno de sus mandamientos. Entonces vamos a terminar con lo que dice Mateo capítulo 16, verso 6. Por favor, Juan, si puedes leer Mateo 16, verso 6. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sí, entonces ahí Yeshua dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque ellos eran hipócritas y decían una cosa, enseñaban una cosa, pero no hacían absolutamente nada, hacían otras cosas. Entonces, por hoy vamos a terminar, ya que no se nos acabó el tiempo, pero voy a agradecer a Juan y a Caleb que nos acompañaron, y también a los jóvenes de la congregación Sendas Antiguas de J. Augusto Stradívar, y también a los jóvenes de la congregación Betel de San Lorenzo. Este fue su programa Libres, y nos vemos en la próxima edición, continuando con este tema que se llama Amas a Dios. Chao.